sesión sexta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión séptima se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria abogada de la lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una nota del presidente del Comité Olímpico de Chile, quien se ha excusado de asistir a esta sesión, dado que se encontrará viajando a los Juegos Olímpicos París 2024. Sin perjuicio de lo anterior y entendiendo la importancia que reviste esta citación, asistirá en su representación la abogada María Loreto González Jaque, encargada de la Oficina por el Respeto en el Deporte del COCH. Se ha recibido un oficio del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo por el que se responde al oficio de esta comisión informando que el Pleno del Comité ha resuelto dar inicio al estudio y análisis de los antecedentes relacionados con el proceso sancionatorio en contra de los dirigentes del Club de Deportes Cobreloa que se indican y del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, en atención a las responsabilidades dirigenciales que les corresponderían por falta de aplicación del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Doy la palabra sobre la cuenta. Yo voy a tomar la palabra. Buenos días. Dígame. Nos faltó un reemplazo que es del diputado, el diputado Bobadilla va a reemplazar en esta sesión al diputado Cristóbal Martínez. Eso es todo. Muchas gracias, señorita o señora. Señora. Vamos entonces a dar la palabra. ¿Qué cosa es señorita o señora? Voy a dar la palabra sobre la cuenta. Yo voy a tomar la palabra para hacer mención de que se acusa recibo en el ítem número 1, ¿sí? No, el segundo, que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo ha tomado, responde al oficio número 12. Entonces estaría llegando el oficio prontamente, ¿no? Acusa recibo solamente. Acusa recibo, claro, no es una respuesta. Perfecto. Perfecto, eso es bastante importante porque de esta comisión es de público conocimiento que hubo una repercusión importante por el oficio que enviamos respecto de las posibles responsabilidades que tengan los dirigentes, en este caso del caso Cobreloa. Hoy día también tenemos buenos invitados para que estén bien atentos. Vamos a estar con las marcianitas, el hockey patín femenino. No habiendo más opiniones, abro la palabra sobre varios. ¿Alguien tiene algo? ¿No, nadie? Muy participativa esta comisión. Vamos entonces a los efectos en que se encuentran invitados. Está entonces la señora María Loreto González Jaque. Está ingresando. Bienvenida, doña María Loreto. Está en el punto 1 y luego tendríamos a la representante de la selección chilena, a Karin Reinhardt y Constanza Reyes, que también están. Y luego el señor Eduardo Arévalo, que me avisa que viene en camino, y ahí estamos. Y también el señor del Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile. Le damos la bienvenida entonces y le damos la palabra de inmediato a la señora María Loreto González Jaque en representación del COCH, de don Miguel Ángel Mujica. Buenos días. Buen día, honorable diputada, y a través de usted a los demás intervinientes de esta mesa y de esta comisión. Quisiera primero ofrecer las disculpas del presidente del comité, toda vez que él se encuentra viajando, hoy día viaja a París porque los Juegos Olímpicos comienzan durante esta semana, pero me dio la linda misión de venir acá porque yo soy la persona que maneja todas estas temáticas dentro del Comité Olímpico de Chile. Antes que todo, quisiera iniciar señalando que nosotros tenemos nuestra oficina por el respeto en el deporte desde el año 2019, pero comenzamos a trabajar en ella desde el año 2018, previo a la existencia de la Ley 21.197 y el Decreto Supremo 22. Posteriormente, nosotros colaboramos en la discusión legislativa, y digo nosotros, no obstante, fui yo quien participó antes de trabajar en el Comité Olímpico de la discusión legislativa. Recuerdo, diputada, que incluso estaba usted aquella ocasión cuando discutimos esta bonita oportunidad que teníamos de crear esta ley. Después de esto, cuando inicia la ley 21.197, nosotros como comité ya contábamos con nuestra oficina y lo que hicimos fue ayudar en la implementación de esta ley para que las federaciones pudieran adecuar sus estatutos y pudieran cumplir con la normativa, porque tuvo un periodo de vacancia de un año, ¿no? Que era un año para que las federaciones adscribieran.
Pero en el transcurso y en el correr del tiempo hemos podido notar ciertas situaciones que afectan un poco el funcionamiento o como nosotros esperaríamos que funcione una norma, ¿no? Primero, estamos frente a una norma que es una norma icónica dentro de Panamérica y quiero que eso también ustedes lo sepan. Nosotros somos un ejemplo en el mundo en relación con esta ley porque somos el primer país que tiene una ley exclusiva respecto al deporte y respecto a obligar a las organizaciones deportivas a contar con protocolos que vean esta norma. No obstante aquello, para nosotros como institución tenemos ciertas limitantes que nos afectan precisamente por la ley. En primer lugar, como Comité Olímpico, para que todos sepan, nosotros no somos el jefe de las federaciones. Nosotros somos una organización a la cual las federaciones adscriben, ¿no? Y son nuestros socios, digámoslo así. Pero como Comité Olímpico, nosotros no podemos imponerle a las federaciones, por ejemplo, imponer ciertas sanciones o realizar los procedimientos de tal o cual manera porque ellos tienen sus propios estatutos, estatutos que nosotros debemos respetar porque no podemos inmiscuirnos en la autonomía federativa. Y desde ahí la ley, por ejemplo, no obliga a las federaciones a informarnos a nosotros como comité la cantidad de casos que ellos tengan en el año. Sí, la ley a nosotros como comité nos obliga a informar la cantidad de casos que las federaciones nos informan, pero la ley no lo señala expresamente que las federaciones nos deben obligatoriamente informar a nosotros. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema, porque el año 2022, cuando informamos al ministerio, solo 17 federaciones nos respondieron, de 56. El año 2023, cuando nosotros hacemos el informe anual, 33 federaciones nos respondieron, de 55. Entonces, ¿hemos ido aumentando el número de federaciones que nos informan? Sí, efectivamente, pero la ley no lo manifiesta de manera explícita y por lo tanto hemos repetido en reiteradas oportunidades esta necesidad, ¿no? De que se señale o que salga algún documento por parte del ministerio que señale esta obligatoriedad. El segundo gran problema que tenemos es que tenemos una norma que obliga a las organizaciones deportivas a crear estos protocolos, pero la gran sanción es no recibir fondos públicos. Entonces, tenemos que las federaciones evidentemente quieren cumplir, porque efectivamente reciben fondos del Estado. Pero ¿qué pasa con las organizaciones deportivas que no necesitan los fondos del Estado? No tienen ninguna sanción, porque finalmente el ingreso de dinero no se ve mermado por no cumplir con esta norma. En tercer lugar, tenemos otra gran problemática, que es que los procesos investigativos que se señalan en la ley son procesos que muchas veces no se realizan por personas especialistas en esto. Y desde aquí quiero detenerme un momento. Yo soy abogada, me especializo en legislación en delitos sexuales, en infancia y en maltrato. Esa es mi especialidad y además soy máster en Derecho y Género. Y nosotros le brindamos asesoría a las distintas federaciones cuando así lo requieren. ¿Por qué? Porque la norma obliga a tener un responsable institucional que no siempre tiene la formación para poder conocer y entender cómo recibir estas denuncias. Porque acá lo más importante es evitar la revictimización de las personas que han sido víctimas. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de dinámicas abusivas o dinámicas que son maltratadoras, precisamente la manera en cómo recepcionamos estas denuncias es fundamental. Porque piensen ustedes que el momento de mayor violencia que se vive después de un acto de violencia es cuando uno devela un hecho. Porque vienen los cuestionamientos, vienen las críticas, vienen el no creer, etc. Entonces, contamos con una ley que precisamente es una ley icónica dentro de Panamérica, pero que no nos brinda tampoco recursos para que existan personas capacitadas para recibir estas denuncias y para resolver estas denuncias. En atención de eso, el comité, por ejemplo, no puede interferir en los procesos internos y por eso es que ha salido a la palestra una serie de casos donde las organizaciones deportivas no han hecho lo que deben hacer, porque yo concuerdo en que deberían haber hecho mucho más, pero nosotros como comité no podemos interferir en ese procedimiento investigativo y ni tampoco en lo resolutivo. Nosotros lo que hacemos es orientar, guiar, oficiar. Incluso veo que está don Eduardo Arévalo ahí en la mesa. Nosotros derivamos causas al CNAD, nosotros orientamos a la gente para que vaya a las oficinas del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para que puedan utilizar lo que la ley les entrega, que precisamente es entregar
un Comité Nacional de Arbitraje Deportivo que tiene competencia para conocer estos casos cuando no estoy conforme con lo que realizó mi tribunal de ética o comité de ética, o cuando este no lo tiene, o cuando no hay un responsable institucional. Y ahí también hay otra preocupación, que es que precisamente en nuestro informe anual que entregamos el año 2000, en este año, pero responde al año 2023, solamente tenemos 33 federaciones que cuentan con sus tribunales de honor o comités de ética formados. 33 de 55. Por lo tanto, contamos con una serie de federaciones que no cuentan con su organismo y por lo tanto no pueden resolver estos casos. Y estos casos, sí o sí, deben ser derivados al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Comité Olímpico está a caballo en esto. Nosotros previamente a la ley ya estábamos en esto. Creemos fehacientemente que la forma de erradicar las conductas de violencia es precisamente mediante la educación, es precisamente mediante la prevención y es precisamente mediante ejemplos respecto a ciertas situaciones. Pero también creemos fielmente que las víctimas deben ser respetadas en su máxima expresión. Y ser respetada en su máxima expresión significa muchas veces que aun cuando nosotros sepamos y conozcamos respecto a ciertas causas, no las vamos a hacer públicas. Porque a veces hacer pública una causa precisamente genera una revictimización enorme. Porque hay víctimas que no quieren que se sepa que fueron víctimas. Hay víctimas que no quieren que salga en el diario que tal persona denunció o que tal persona agredió a otra. Y eso nosotros lo respetamos. Nosotros tenemos un proceso que es 100% privado, donde nosotros no revelamos los antecedentes de las personas. Es más, a nosotros muchas veces nos han llamado para pedir información desde el ministerio y nosotros la entregamos bajo cierta reserva, conociendo que esa información no va a salir a la luz pública, porque si bien es cierto, se podría decir que la justicia social muchas veces es mejor o muchas veces es más rápida, también a veces la justicia social genera un daño enorme en las personas que son víctimas. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por otro lado, también tenemos ciertas situaciones en las cuales tenemos víctimas que no quieren denunciar, que llegan a nosotros y nos cuentan ciertas situaciones que nosotros les manifestamos cuáles son los caminos y que ellos no quieren denunciar porque precisamente sienten que no les van a creer. Y acá, como especialista en la materia y como he estudiado bastante al respecto, quiero decirles que muchas veces la mejor, el mejor remedio es sentir que te creen. A veces ni siquiera hay sanciones, pero el sentir que yo develé y que yo conté y que me creyeron, muchas veces es mucho más sanador que la sanción en sí misma. Finalmente, quisiera decirles que también hemos visto en esta norma, si bien tenemos la gran oportunidad, y aquí yo con todo el respeto les digo a ustedes que ustedes tienen esta facultad de crear cambios que son cambios en la vida de las personas. Ustedes como legisladores tienen en sus manos la posibilidad de mejorar el entorno deportivo. Ya lo tuvieron en sus manos y lo hicieron y lo han hecho muy bien, pero tienen la posibilidad de mejorar esto. Y yo siempre digo que hay una deuda social con el deporte. Hay una deuda social porque finalmente las personas que hemos sido y que somos del mundo del deporte no tenemos contrato de trabajo. Somos, o sea, yo lo tengo porque soy una funcionaria del Comité Olímpico, pero en mi calidad de deportista, en mi calidad muchas veces de dirigente o de entrenadora, no existían contratos de trabajo. No había nada que obligara a las personas a hacer procedimientos ni tampoco a investigar. Entonces, quiero decir que el procedimiento deportivo no necesariamente va a tener que esperar a un procedimiento ordinario y a las sanciones de la justicia ordinaria, porque esta ley se hizo y se creó para que en el deporte existan sanciones, no necesariamente cuando en el justicia ordinaria lo van a ver. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces los estándares jurídicos para poder sancionar a alguien dentro de la justicia ordinaria son estándares jurídicos distintos a los estándares jurídicos deportivos. Si yo le pego un combo a alguien y a mí me denuncian, probablemente la justicia ordinaria no me va a condenar, pero en deporte sí lo vamos a condenar porque es una conducta que es contra los valores del olimpismo. Sé que Ok, tengo poco tiempo, por lo sí, mismo pero quise hacerles un resumen le quiero extenso. le quiero Sí, interrumpir dígame. porque necesito ver la posibilidad que se pueda quedar en esta sesión, porque por interno me dicen que una de nuestras deportistas, a las cuales aprovecho de saludar con un gran abrazo, tiene un problema de tiempo. Entonces me gustaría pasar al testimonio de las deportistas, ¿sí?
Sí, ningún Ok, problema. muchas gracias, doña María Loreto. Los diputados que tengan preguntas las dejan anotadas porque yo por lo menos tengo varias. Así que le doy la bienvenida a Karin Reinhardt, si lo dije mal usted me corrige, y a Constanza Reyes, que están hoy día y les agradezco su tiempo, representantes de la selección chilena de hockey patín femenino, que tienen mucho que decir en este tema. Yo quiero agradecer enormemente su disposición. Sé que fue con poco tiempo el aviso, pero aquí están presentes y créanme que tienen toda mi admiración, pero básicamente hoy día queremos escuchar un relato que es duro, que es contundente, pero que sin duda va a fortalecer todas las conclusiones de esta comisión. Tiene la palabra, Karin. Pucha, qué alegría escucharlo, de verdad que me emociona porque yo personalmente, aparte del trabajo en equipo, llevo años golpeando puertas, desde el año, no sé, 94, desde que nosotros iniciamos en el hockey patín femenino, que era un deporte exclusivo para varones, y tuvimos que hacernos un espacio ahí, las mujeres que quisimos hacer un deporte que era exclusivo de varones, ¿cierto? Porque el hockey femenino no existía hasta el año 94, donde un grupo de jugadoras, junto a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, empezamos a trabajar por querer patinar y jugar al hockey. Y así llevo años golpeando puertas, denunciando situaciones. Yo empecé vieja digo yo, 20 años en el tema del hockey, y uno más grande observa muchas cosas y ve pasar muchas cosas. Nosotros tenemos el caso puntual, para hacerlo rápido y resumido por tema de tiempo, es que teníamos antecedentes del Lalo Flores, del Eduardo Flores, entrenador de hockey patín, ¿cierto? Que hoy día está imputado por casos de abuso sexual, que, que fue muy difícil en el mismo medio de nosotros poder denunciar eso porque no habían protocolos claros para denunciar. Después cuando se hicieron el tema del artículo 22 para poder denunciar, él en ese minuto se encontraba en un club que pertenecía a la comuna de La Cisterna, donde antes que se formara ese club, el alcalde ya estaba en antecedentes de que esta persona tenía casos de abuso sexual. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo personalmente en algún minuto era la única mujer, yo soy profesora de educación física, hockeyista, pasado por muchos ámbitos del deporte, desde municipal hasta el alto rendimiento, y alguna vez llamaron a la federación que necesitaban una profesora mujer, y en ese minuto yo era la única mujer que hacía hockey en patines, profesora, y llegué a un colegio en el cual me enteré que Eduardo Flores había salido ahí acusado de abuso sexual, ¿cierto? Además de todos los antecedentes que teníamos de la Universidad de Chile, de compañeras mías del hockey, compañeras mías de la selección después, donde ya sabíamos que él había tenido hechos de caso de abuso, ¿ya? Conductas inapropiadas dentro del camarín, etcétera, que no las voy a nombrar, porque ya está todo en juicio y ojalá que eso se dirime luego. Pero yo llegué a ese colegio porque él salió ahí acusado de abuso. Eh, yo nunca fui muy de filtro, en verdad, y donde yo iba denunciaba eso y hablaba de la situación del Eduardo Flores, que en verdad no tenía espacio ni cabida, no había oído para escuchar algo así, nadie quería saber de que habían deportistas que habían sido abusadas, que no habían deportistas que habían tenido entrenadores, este entrenador específicamente conducta impropia, y así hay otros también en el hockey, también que hay entrenadores que tienen conductas inapropiadas con las niñas. Y el alcalde, yo en algún minuto me senté con el alcalde a hablar de esto y él sabía. Entonces, lo que yo quería contarles con esto es que cómo podemos hacer que la comisión tenga más facultades, tenga más recursos para que las personas que fiscalicen, también fiscalicen a los alcaldes. Por ejemplo, en este tema del Eduardo, yo no sé si el alcalde Rebolledo fue llamado para saber si él estaba en antecedentes de esto. Después, en el caso del Eduardo, había una persona, un candidato político de la comuna que lo apoyaba, que en sus redes sociales salía hablando de lo intachable que él era, del buen trabajador que él era. Nosotros le escribimos
la gente, las chicas que hicieron la denuncia, de algunas que fueron abusadas por este personaje, fueron a hablar al municipio y tampoco se les escuchó. Y él, ¿qué es lo que hizo, chiquillo? Él puso una cancha de hockey al lado de un colegio. O sea, una persona que tiene antecedentes de abuso sexual en menores de edad, le dieron autorización para que pusiera una cancha de hockey, que es la cancha de San Jorge, que está al lado de un colegio. ¿Quién fiscalizó eso? ¿Quién tiene la potestad de poder fiscalizar esas cosas si la comisión no tiene recursos, ¿cierto? La Comisión Nacional de Arbitraje. Entonces, ¿cómo podemos crear un mecanismo, ¿cierto?, con nuestras historias, con nuestros antecedentes que nosotros les podemos entregar, que obligue a los alcaldes, ¿cierto?, a estar en antecedentes de esto, que son los que dan, que firman las autorizaciones para formar los clubes deportivos? ¿Cuál va a ser el mecanismo que va a decir esta persona tiene antecedentes? Aunque sean, como decía la abogada del Comité Olímpico, que quizás yo no fui abusada, pero sí yo que soy mayor de edad, puedo llevar la voz de alguna persona y ser escuchada si esa persona no quiere relatar. Nosotros en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, cuando estábamos entrenando ahí, teníamos sesiones de masaje. Una vez a una de mis compañeras que se fue a hacer un masaje en el gemelo, la persona, el chico que hacía los masajes, le hizo sacarse la polera. Le hizo sacarse la polera. Y yo cuando salió y me dice, yo le digo, pero, le digo, weona, le digo yo, ¿por qué te saca la polera? No, no sé, me dijo, porque uno está tan acostumbrada que en el deporte se tiene que entender que uno es mandada por el entrenador y el entrenador desde chica a ti te dicen, hazle caso a tu entrenador, obedécele a tu entrenador. Todo lo que dice el entrenador, ¿cierto? El entrenador es como un dios para nosotros. Entonces, si a mí yo voy con toda mi confianza, son espacios de confianza absoluta, y a mí el kinesiólogo es como ir al ginecólogo, me dice, sáquese la ropa, yo me la saco, ¿cierto? Entonces, después fuimos a denunciar ese proceso, yo lo fui a denunciar, ¿cierto? Que era mayor, más grande, que podía entender lo que eso significaba, y tampoco había el mecanismo de ser escuchado y de investigar una situación así y de saber si habían otras deportistas quizás que también les había pasado lo mismo. Entonces, la falta de protocolo para que nosotros podamos denunciar, en el caso del Eduardo Flores, el Eduardo Flores tenía a concesión esa cancha, era el entrenador, era el presidente, él tenía un presidente pero era un amigo, o sea, no había quien denunciarle. Si no es por el centro de salud que denuncia que esta chica había sido abusada, ahora, en tiempos actuales, porque todos los abusos que nosotros teníamos antecedentes del Eduardo Flores habían sido antiguos, e incluso tenemos compañeras de clubes que no han querido denunciar que este gallo las encerró en el auto. Las encerró en el auto, le bajó los pestillos, ¿cierto? Haciéndole preguntas indebidas, qué sé yo, y dame un beso y bla, bla, bla. Entonces, y después uno sale de ahí todo asustado y no sabe a quién denunciar, ¿cierto? Porque no existen los protocolos y el comité que tiene las ganas de hacer, de apoyarnos en todo esto, que nosotros llevamos años, yo te digo el año 94 que estamos acusando situaciones así, no tiene la plata. ¿Cómo no va a haber un ítem de financiamiento para que el Comité Nacional de Arbitraje tenga los recursos, ¿cierto? Y en los temas de salud mental también está muy complicado todo, entonces, pero ustedes tienen la potestad de que quizás con pequeños actos sí podemos, por ejemplo, hacer un marco de acción donde los municipios, que son los encargados de formar los clubes, las identidades, o si llegan al IND, ¿cierto?, se pueda fiscalizar las personas que están detrás y crean en los relatos y en los testimonios, porque habemos personas que sí estamos dispuestas a ir a denunciar y a apuntar con el dedo, esta persona hizo eso, y no tenemos miedo a la represión y no tenemos miedo de nada, pero hay otras personas que sí. Y las historias del Lalo, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta específica, pero Sí, nosotros querida, esperamos. primero agradecerle, Karin, por este testimonio, emoción también, porque eres valiente, porque también representas a gente que no tiene esa fuerza quizás por el mismo miedo que tienen muchas víctimas. Y es ahí donde se contesta solita la pregunta de el por qué a veces se revictimizan los casos, ¿ah? Porque son las mismas víctimas las que tienen que salir
hacer ruido de lo que les está pasando. Yo quisiera abrir la palabra a los diputados que están aquí presentes. Esta es una tremenda oportunidad. Yo la verdad es que cuando tú dices, he tocado infinitas puertas y le das la fuerza también yo también lo defiendo con toda mi fuerza, el tema del arbitraje, del comité de arbitraje, pero claramente ustedes no tienen ninguna opción. Yo quisiera preguntarle directamente a don Eduardo Arévalo si existe la posibilidad como deportistas que ellas reabran este caso o se sume a la condena de este caballero, el famoso Eduardo Flores, el señor El Tío Lalo, famoso. ¿Ah? Le doy la palabra a don Eduardo. Y gracias por estar señora presente. presidenta, y buenos días a todos los honorables. Disculpen el atraso. Respecto a lo último que señala la deportista, yo creo que hay una doctrina Elwin que se denomina, en que los casos por prescritos que estén se deben investigar y posteriormente el juez podrá aplicar la prescripción. Y eso pueden coincidir los abogados acá presentes conmigo. Y hay un caso bastante emblemático que se está siguiendo en este minuto en contra de un actor de televisión, de teleserie. Sí, claro. Ese caso está prescrito. Sin embargo, la justicia ordinaria, a través del 34 juzgado del crimen, está conociendo esa causa, se determina si hubo efectivamente abuso sexual y posteriormente se podrá alegar la prescripción. Por lo tanto, a la pregunta de la deportista, sí, ellas pueden denunciar con un abogado, hacerse parte, presentar una querella, y esa querella tiene que acogerse a tramitación, investigarse, aclararse los hechos, llegar a la verdad judicial y posteriormente se verá si están prescritos o no. Muchísimas gracias. Karin, tiene la palabra usted. Nosotros ya fuimos muchas deportistas a la PDI a entregar nuestros testimonios, muchas deportistas antiguas, de Claro, procesos esto no es que- una denuncia en la policía, sino que tendría que ser una querella. Yo de verdad no soy Sí, abogada, pero o querella, entiendo. no sé, pero por eso Eduardo Flores está preso hoy día, imputado, y hay que esperar el juicio y tomar los antecedentes, pero nosotros pudimos hacer eso gracias a que hubo una denuncia actual de un centro de salud, donde una niña del club de él, ¿cierto?, fue a un centro de salud por intento de suicidio, y ahí fue donde, de ahí se pudo agarrar. Después de que compañeras de nosotros que fueron súper valientes fueron a una cancha a hacer una funa, porque esa es la palabra, ¿cierto?, a denunciar que Eduardo Flores era pedófilo y, y entraron a la cancha y rayaron, donde mientras la final del hockey estaba siendo transmitida. ¿Y por qué tenemos que las deportistas llegar a esos mecanismos? Arriesgarnos también, ¿cierto? Nuestras compañeras se arriesgaron a que las golpearan porque tú crees que los papás actuaron bien, o sea, el entorno, la gente, el público dijo, oye, qué valiente estas cabras. No, fueron sancionadas más encima por denunciar una situación, como lo decía, ¿cierto?, la abogada del Comité Olímpico. Tengo la valentía de ir, denunciar, escribir ahí porque está siendo transmitido, porque llevamos años denunciando y nunca fuimos escuchadas, ¿cierto? Más encima arriesgar a que le pegaran, si no es porque las chiquillas estaban con gas pimienta, si no les habrían golpeado. Algunas la tiraron del pelo, a otras la sacaron, entonces más encima se exponen a ser agredidas, ¿cierto?, por el Karin, mecanismo que utilizaron. Karin, bueno, yo tengo claridad de esa funa, la comentamos en la Comisión de Deporte, pero quisiera preguntarte cómo se comporta en ese momento cuando ustedes eran las deportistas que estaban activas en ese momento, las marcianitas, a quien Chile tanto le tiene que agradecer. ¿Cómo se comportó el Comité Olímpico? ¿Cómo se comporta el IND? ¿Cómo se comporta el Ministerio del Deporte? Y lo pregunto directamente por el testimonio que recién escuchábamos o la locución de María Loreto González. Nos escuchó, se han portado el descueve con nosotros, siendo que el hockey no es un deporte olímpico. O sea, yo me saco el sombrero por los chiquillos, por ustedes ahora. Yo te estoy hablando de que gracias a Dios, bueno, hay cosas que no sé por qué, pero pasan cuando tienen que pasar. Yo hablé hasta con el Servicio Nacional de la Mujer. Yo creo que Chile era un país que no estaba preparado todavía, no maduraba en el sentido de poder, porque igual hay que tener sus buenos pantalones para entender una denuncia y no decir, que a las cabras les gusta el huevo, porque así es la verdad, diputados. Disculpen la forma de decirlo, pero cuando uno va a denunciar algo así, al tiro empiezan los contextos, esta es loca, esta es aquí, esta allá, o sea, las mujeres difícilmente somos escuchadas cuando denunciamos abuso. Y Eso algunas tiene toda la razón y lo compartimos con usted. Quisiera específicamente también
Y quiero aclarar algo. Esto, cuando se da esta funa, es el comité de arbitraje el que actúa de inmediato, ¿verdad? Don Eduardo, si me pudiera contestar. Sí, nosotros, Presidenta, cuando vimos la funa por televisión y por las redes sociales, yo tomé contacto con una de las deportistas para que hiciera la denuncia, sí, porque no podemos actuar de oficio. Nos hicieron llegar la denuncia porque él iba a viajar, se aprestaba para viajar a Argentina con un equipo de menores. Y en ese minuto nosotros rápidamente tomamos una decisión de una medida de protección, de suspenderlo de todo tipo de actividad, y posteriormente, a los 2 días, llegó a la oficina del comité de arbitraje a presentar la renuncia al club y que se retirara de todo para, de alguna manera, disculparse de su obligación. Sin embargo, posteriormente apareció el caso de la violación y es lo que lo tiene en prisión preventiva. Y él O sea, seguía yendo a la cancha, perdón, don Eduardo, porque a mí me gusta, yo me iba a dar una vuelta a la cancha de San Jorge y muchas veces él estaba ahí. en su, Y en la su gente afán de ahí, cuidar a las niñas también y de protección a los menores, sin duda, cuando fui yo, se iba bajando la misma chica que me tomó la declaración a mí en la PDI, se iba bajando, se bajó de un auto y entró al club a ver si él estaba ahí. O sea, la PDI igual estuvo fiscalizando que él no se apareciera y todo. Pero es un contexto muy difícil que yo le hago la pregunta a los diputados, ¿cómo es posible, cierto, que una cancha de hockey donde hubo temas de abuso siga funcionando, cierto? Porque las personas que siguen a cargo de él son los hijos de él, los amigos de él, y él va a seguir, si él sale de prisión preventiva, él va a seguir a cargo de esa cancha, o sea, detrás en bambalinas. claro, ahí yo no voy a contestar, yo si algún diputado quiere contestar, pero claramente ahí son hartos los actores que están comprometidos, desde la municipalidad que presta la cancha, desde quien también lo elige como presidente, de quien tiene que velar por la federación y su buen comportamiento, hasta el Tribunal de Honor al que invitamos acá. Yo quisiera darle la palabra a Constanza Reyes, aprovechando que también está presente, agradecerle a Karin, cualquier cosa levante la mano y yo le doy la palabra. Constanza, tiene la palabra. Buenos días a todos. ¿Me escucho bien? Perfectamente. Ya. Bueno, agradecer este espacio. Ha sido un proceso súper duro, súper complejo. Cada vez que toca hablar, mi cuerpo se resiente. Ha sido mucha exposición. Sin embargo, creo que el exponernos tanto como deportista tiene un fin y el fin es la protección de los menores, la protección de las mujeres en el deporte. Y mientras escucho a Karin, lo escucho a ustedes y a María Loreto, no dejo de recordar como el clima en el cual una está como deportista y creo que es importante conversar y entender que un clima deportivo es algo muy parecido cuando uno está en la escuela, en donde se dan estructuras de poder, en donde hay adultos que tienen poder sobre los menores y en donde además tú como menor quieres ser vista y reconocida y por supuesto que quieres estar dentro de una nómina. Quiero resaltar lo que hablaba la Karin, esta condición que tenemos los deportistas de la obediencia, porque si eres como deportista obediente tienes mayor probabilidad de que tu entrenador te vea. Y en esa obediencia y en esa como creencia hacia tu entrenador se generan muchas prácticas inadecuadas. Dentro de ellas la situación de abuso, que muchas veces cuando eres menor de edad ni siquiera te das cuenta que has vivido una situación de abuso, que te sentiste incómoda y decidiste callar porque quieres permanecer y quieres ser una deportista destacada y para allá es donde una quiere ir como deportista. Quiero resaltar lo que dice la Karin, de que nosotras mientras estábamos haciendo el deporte, tomamos conocimiento de situaciones de abuso. Yo en lo personal viví una situación más bien de acoso con Eduardo Flores, que generó que yo renunciara a un pequeño proceso selectivo en donde se estaba iniciando el hablar de una selección. Pero después de eso, luego de yo haber salido campeona mundial, me entero y tomo conocimiento de que Eduardo Flores llega a mi club como entrenador, me iba a entrenar a mí en lo personal. Yo, teniendo conocimiento de situaciones de abuso que ya habían estado prescritos y que por eso no se denunciaron, y además habiendo vivido yo en lo personal una situación con Eduardo Flores,
decido renunciar a mi deporte y yo termino mi carrera deportiva porque ese entrenador llega a mi club. Cuando ocurre eso, se hace una reunión a nivel dirigencial con todos los dirigentes del Club Universidad de Chile. Se nos reúne a todas las adultas, creo que estaba Karin presente, que Karin también fue mi compañera de club. Y en esa reunión yo informo de las malas prácticas de Eduardo Flores, que Eduardo Flores no puede hacerse cargo de mujeres, no puede hacerse cargo de niños y de niñas. Él estaba ahí mismo. Ya me tuve que exponer a decir todo esto delante de él, más no creyeron en nosotras. Yo termino dejando mi práctica deportiva, yo nunca más me subí a los patines. Años después, ya, y esto ocurre el año pasado, nos enteramos que Eduardo Flores había sido denunciado nuevamente de un abuso sexual infantil. Y eso genera que nos reagrupemos como mujeres creando AMUD y decidimos sacar la voz. Como nadie nos escuchaba, la federación estaba sancionada, decidimos hacer cartas públicas, que genera que todos los clubes comiencen a apoyarnos, ¿ya? Más nadie de la federación se acerca a nosotros. Nos enteramos del viaje, nos enteramos que Eduardo Flores sigue siendo entrenador, a pesar de que tiene un denuncio contra abuso sexual. Y para poder proteger a la menor de edad, entonces decidimos enviar la carta al comité de arbitraje, que fue la única instancia en donde realmente nos sentimos escuchadas y en donde se toman medidas, todas las medidas de protección que comentó Eduardo. Yo le agradezco a Eduardo, también le agradecí a María Loreto, porque después de exponernos tan públicamente, o sea, gráficamente nosotras describimos lo que Eduardo Flores hacía para que la gente nos creyera. Pero esto no puede seguir ocurriendo. Esto no puede seguir ocurriendo. Las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes tienen que tener un espacio en el ámbito del deporte para poder denunciar, ¿ya? Así como en educación, el deporte también debería ir mirando en que en una leve sospecha se tiene que hacer denuncio, sobre todo si son personas que están a cargo de los deportistas. No podemos hacer vista gorda. Nuestro deporte es un deporte muy precario y yo te aseguro que hay más deportistas. Yo en lo personal sé de deportistas que no quieren denunciar porque fue algo reiterado a edades muy tempranas, estamos hablando 10, 12 años, en donde es tan precario y familias tan precarias económicamente que en ese tiempo el entrenador te llevaba a jugar y tú como mamá mandas a tu hija con el entrenador sola. ¿Ya? Entonces, hay que tomar cuidados, no solamente es la educación. Siento que en ámbitos deportivos el tema de la supervisión, que el artículo 22 esté y se cumpla en todos los clubes, tiene que ser una obligación. No es que si tú quieres lo haces, tiene que ser una obligación y alguien tiene que fiscalizar. Nosotras fuimos seleccionadas, guardamos estos secretos y todos nuestros logros también tienen dolor. O sea, nosotros hablamos de esto. Cuando yo salí campeona mundial, no sé cuánto logré disfrutarlo. 20 años después, siguen habiendo heridas, me sigo exponiendo públicamente. No por mí, como en representación de otros deportistas que vivieron consecuencias mucho más difíciles y que yo tuve que callar mientras jugaba hockey. Yo veía a ese entrenador y yo sabía lo que había hecho. Entonces, son consecuencias psicológicas muy graves. Y en pleno desarrollo, estamos hablando de niños y niñas, adolescentes. Por supuesto, y cómo no empatizar. Yo, de verdad, me tengo que apretar un poquito el corazón porque duele, ¿no? Uno que es mamá o que fue mamá, como quieran llamarlo, pero aquí es donde yo le pregunto directamente a la señora María Loreto, ¿cuál es el espíritu colaborativo que tiene el coach en este caso? Yo estoy escuchando que nunca tuvieron apoyo, no podían comentarlo, no tenían abogado, no tenían defensa, no las escuchaba nadie. Entonces aquí hay una cosa que siempre o no es de la federación, o es responsabilidad del IND, o responsabilidad del otro, pero el espíritu, que es lo que yo en algún momento emplacé acá a varias autoridades diciéndole, estamos ante una situación en ese momento, quizás no estaba usted tampoco muy jovencita para haber estado en ese tiempo, pero ¿cuál es el espíritu de colaborar cuando uno está en la cara, te están dando una verdad, en la cara se está
revelando situaciones tremendas como esta. Una cosa es acoger o reescuchar, pero cuando yo digo espíritu colaborativo es poner todas las herramientas necesarias para que un deportista pueda, por ejemplo, Constanza, yo escuché tu relato en televisión y de verdad es brutal cuando dice yo no pude disfrutar ser campeona del mundo. ¿Ah? Yo cuando me retiré del deporte sentí que como me aliviaba, me sacaba una mochila, perdonen que si me emociono, pero es brutal escuchar cuando una niña dice, yo no sé si era un calvario o no ser campeona del mundo, no poder... entonces, explíquenme ustedes cómo el coach no interviene. Siga, Constanza, y después le hago esa pregunta. Necesito aclarar algo porque como esto se ha mediatizado mucho, Eduardo Flores es un entrenador que inicia un proceso selectivo que fue irregular y que fue promovido por padres también, ¿ya? Para que también entendamos cómo la ambición de los padres puede generar climas muy tóxicos y que no están supervisados legalmente. Cuando yo salgo campeona mundial, es otro entrenador que sí está formalizado por la federación y que sí existen cuidados hacia nosotros las deportistas. Me importa destacarlo porque en situaciones han habido confusiones y creen que Eduardo Flores fue el entrenador que nos sacó campeona mundial. Ese es otro entrenador y que no está acusado. Ya me importa mucho poder recalcar eso. Y eso se agradece enormemente, ¿eh? Porque creo que más de alguien tenía esa confusión. Por lo tanto, suele como ese mérito, más allá de lo que haya ganado o no haya ganado, lo que diga su palmario o su currículum, queda muy por debajo cualquier tipo de situación donde son los niñas y adolescentes abusados. Abro la palabra a algún diputado o diputada, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a quienes están presentes en esta sesión y, por supuesto, a Karin y Constanza, agradecer el testimonio. Estamos conscientes de que el hecho de estar acá, el hecho de estar compartiendo una vez más sus vivencias generan revictimización. Así que su valentía y su solidaridad también, porque yo creo que ustedes también realizan estas denuncias y no van a callar hasta ver que realmente se genere un cambio en el deporte en Chile en materia de prevención y sanción de agresiones sexuales en el deporte. Van a hacerlo, levantaron esta bandera de lucha para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. También realmente es indignante que cada uno de las federaciones o determinados actores, autoridades en el deporte se laven las manos y se pasen como una papa caliente uno a otro, siendo que existe una obligaciones legales a denunciar. Esto se trata de delitos de acción penal pública. Y entonces existe una razón de encubrimiento respecto de estos hechos y cómo ocurren. Entonces, nosotros dentro de la labor fiscalizadora estamos realizando este trabajo de recabar antecedentes y cómo mejorar en lo legislativo. Pero aquí no solo es lo legislativo, sino que también el cambio y el cambio de un método de trabajo que va más allá de cualquier circunstancia. Aquí vale todo. Lo importante es salir, sacar campeones y sacar deportistas destacados, cueste lo que cueste, y eso no puede seguir ocurriendo. Aquí hay una vulneración de derechos a mujeres, a niños, niñas y adolescentes. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Y las autoridades, representantes de federaciones, representantes de la ANFP, porque recordemos que partimos con esta comisión respecto a los hechos ocurridos en Cobreloa con estas violaciones ocurridas y que ya se encuentran en curso, en procedimientos penales. Y finalmente también estamos trabajando ya en agresiones sexuales
en todas las disciplinas que pudieron haber ocurrido o que han ocurrido. Así que realmente tenemos que asumir una responsabilidad muy grande como comisión para que en definitiva podamos lograr generar cambios desde lo legislativo, y por eso también es muy importante que en su momento escuchemos a los expertos, a abogados, para poder ver cómo mejoramos la legislación que tenemos actualmente. Gracias, Presidenta. Si tiene alguna recomendación de invitado, yo se la agradezco. Quisiera agradecer el testimonio de Karin y de Constanza, dejarla libre porque sé que si tienen algo que agregar, yo tengo... Sí, perfecto. Karin y luego Constanza. Ya, gracias, diputada. Bueno, mira, a ver, lo que yo pienso, que detrás de una ley que se hace, esto no es como una ley de tránsito, pienso yo, donde se lleve el casco, póngase la moto, no. O sea, aquí la ley necesita recursos, y muchos recursos. ¿Por qué? Porque hay que educar. Hay que educar no solo a los apoderados de todos los clubes, asociaciones, de barrio, qué sé yo, los municipios tienen que educar. ¿Qué es lo que es un abuso? Porque uno trabaja con el cuerpo. Yo soy profe de educación física, a mí se me cae un niño, voy, le sobo la rodilla, le hago naná y qué sé yo. Hay mecanismos para que los niños no se sientan incómodos. Algunos se sienten más incómodos, otros, pero necesito recursos para enseñarle a los padres, para que le enseñen a los hijos, para educar a las personas que trabajan en deporte y decirle, así como existen en el colegio los protocolos, cuando un director sabe que en su colegio se está vendiendo droga y no denuncia, o hay un tema de bullying y no denuncia, el cómplice. Aquí lo mismo. Si el alcalde Rebolledo de la Cisterna, junto con un grupo de extraescolar que yo denuncié y sabían que Eduardo Flores tenía problemas de abuso, que los dispuse en contacto con el colegio que lo habían sacado por temas de abuso sexual, ¿cierto? Él estaba en antecedentes. ¿Qué se va a hacer con esas personas que están en antecedentes, que tienen... Hoy día hay un reportaje en la televisión que se llama Alcaldes son como vamos, y señores de la comuna. Por lo tanto, nada, el alcalde firma las contrataciones, firma todo, firma el tema de las agrupaciones sociales, tiene que preocuparse él de fiscalizar que las personas que están siendo contratadas en el deporte no tengan, ¿cierto?, no solo los antecedentes de los niños, sino que, digamos, el papel de antecedentes de los profesionales, sino que se les va a hacer un test psicológico, ¿cierto? Se les va a hacer un test psicológico, la ley tiene recursos para poder hacerle un test psicológico. Yo creo que hoy día, María Loreto, que es experta en eso, me tendrá que decir, yo creo que se sabe cuando las personas tienen tendencia, ¿cierto?, a la pedofilia o algún tipo de temas de abuso sexual, no solamente el papel de antecedente, ¿cierto? Hay que tener dinero, educar, fiscalizar. ¿Quiénes van a fiscalizar? Tiene que ser una deportista que vivió, que ha visto, qué sé yo, en relación de temas de abuso, que empatiza con esa situación, que vaya a la cancha de San Jorge a mirar si este saco hueá, perdón que lo diga así, está ahí, y ir a buscar a todas mis amigas de clubes anteriores y decirle, hueona, saca a tus hijas de acá, mira lo que está pasando, qué sé yo. ¿Es mi función esa? Sí, también, ¿cierto? Pero ¿quién me respalda a mí? ¿Quién me respalda? ¿Cómo condenamos, cómo ponemos como cómplice, ¿cierto?, a un diputado del PPD que tiene al Eduardo Flores en sus redes sociales, publicitándolo como el gran entrenador, cuando se le dijo que esa persona tenía estos problemas? ¿Y por qué no saca inmediatamente de las redes sociales eso y pone un anuncio? Por eso le pregunto yo a los diputados, ¿es tan difícil decirle a un amigo o a un conocido, weón, la cagaste, no te puedo apoyar en esto? ¿Te voy a bajar de mi campaña? No tienes el perfil, ¿cierto?, para estar en el ámbito deportivo, político, que la política es tan bonita, es tan linda poder trabajar con las personas. ¿Cómo no van a ser capaces, ¿cierto?, de decirle, weón, cagaste, o sea, conmigo no, mira lo que hiciste, mira las denuncias que tenís, no es una, son 10, 15, ¿cierto? Entonces, ¿vas a ser cómplice de esto? ¿Tú? ¿Vamos a condenar a los que protegen a este tipo de individuos también en la ley? Yo creo que sí. Así como un director de colegio está obligado a denunciar un bullying, un tema de droga, lo mismo acá. Y las sanciones tienen que ser también severas para las personas que protegen a este tipo de individuos. Entonces yo, si tengo la potestad, tengo el poder, como decía la Connie, de poder meter gente a mi campaña, a mis cosas, tengo que tener la probidad de ver que esta persona esté intachable.
en el ámbito del deporte y en muchos más. La tengo que pedir, Karin, por el tiempo, pero agradecemos su testimonio, no solo lo agradecemos, sino que yo personalmente aquí tengo otra amiga para ir a donde quiera usted, porque en el rol de fiscalizadora a veces también se necesita tener harto coraje, y se lo dice desde la experiencia también, es fuerte cuando uno de repente ve que hay un caso de un pariente de un parlamentario, del padre de un parlamentario, que se permite ciertas licencias y se naturaliza un tema brutal, ¿no? Y a veces ves que en esas causas todos tienen opinión, y en otras, como en el deporte, son pocas las opiniones, y eso a mí me provoca impotencia, pero creo que tengo más fuerza que un centenar de hombres. Así que primero agradecerle, y segundo, Constanza, algo que decir, porque después vamos con las preguntas de María Loreto. Ya, lo último, no, como siento que ahondar un poquito y profundizar en el papel que tienen ustedes y lo que decía María Loreto, lo importante que es a lo mejor revisar nuestras normas, revisar cómo pueden apoyar más el ámbito del deporte. Y creo que la forma más fácil es tomar los modelos educativos. Como no traeríamos a un colegio a alguien que no tiene su título de profesor. Eduardo Flores no tiene el certificado de entrenador. No contrataríamos a un profesor si no tiene su certificado de antecedentes, si no tiene el papel de idoneidad. ¿Por qué los entrenadores se pueden hacer cargo de niños, niñas, adolescentes sin que nosotros revisemos si son aptos o capacitados para estar con menores? Los protocolos, no solo que estén en papel, sino que se tomen medidas, se hagan charlas, no sé, pero yo creo que la mejor forma de comprender lo que se vive en el deporte es hacer la analogía con el ámbito con el ámbito educativo. Tenemos que apoyar y hay que legislar, y porque te estamos hablando de hockey patín como deporte precario, y eso que fuimos seleccionados. ¿Cuántos espacios en clubes deportivos hay en sectores realmente vulnerables? ¿Qué es lo que vivirán esos clubes deportivos? Ya, entonces, creo que es importante que en términos legislativos esto se pueda regular, y ustedes tienen ese poder para hacerlo y ayudarnos y contribuir, sin duda. Constanza, tiene que ser también a Karin. Para mí es de mucho valor este espacio, y créame que yo llevo 6 años de diputada, y en los 6 años no hemos parado de trabajar, y en eso quiero relevar también lo que ha hecho Erika Olivera en conjunto con quien les habla. Y ha sido un esfuerzo que a veces también viene la impotencia de que las cosas no se logran, por mucho que uno se saca la mugre, ¿no? Creyendo que lo está haciendo bien, muchas veces, trae consigo ciertas consecuencias que uno no quisiera. Yo quiero aprovechar la presencia de ustedes para hacer una pregunta de inmediato, y abro la palabra para las preguntas a la señora María Loreto antes de pasar con Sebastián, porque la estaba esperando. Mira, a propósito de este tema, yo me acordé recién de que nosotros, y aquí quiero pedir un oficio rápidamente para que si la Secretaría pudiera traer como documentos todas las experiencias que se dieron en la Comisión de Deporte. Como por ejemplo el que voy a mencionar ahora. ¿Me lo permiten para que tengan los antecedentes? De Cobreloa, de los distintos casos que se han tratado, exacto, en los distintos casos de abuso en el deporte. Acordado entonces, yo quiero entrar al tema del señor Fernando Correa, que es un buen ejemplo, creo yo. Me acordé perfectamente de un entrenador de karate, y nosotros en realidad en la comisión oficiamos, y la respuesta del coach fue, ¿no? Secretario general del Comité Olímpico, del señor Jaime Agliati, que don Fernando Correa Venegas, porque preguntábamos por la situación laboral con su Ruth Fernández, profesor de educación física, entrenador de karate, prestó servicio a honorario a plazo fijo en programa de certificación de entrenadores conjuntamente con la Federación de Karate, sin vínculo laboral con nuestro Comité Olímpico, del 2 de marzo al 2 de junio. Ahí tenemos, por ejemplo, una pregunta que ojalá me la pueda contestar doña María Loreto, porque ahí es donde a mí se me desarma todos esos parabienes, todos esos agradecimientos se desarman cuando uno de repente encuentra estas anomalías, personas que están procesadas, y no solamente me refiero al tema de abuso o acoso sexual. Tiene la palabra, si me puede responder, por favor. Voy a comenzar por su última pregunta, porque es la que está más fresquita en este instante. Respecto al señor Fernando Correa, debo señalar en primer término que él desconozco si tiene procesos judiciales en la justicia ordinaria. Sí conozco que él tiene procesos de ciertas denuncias respecto a su comportamiento en el ámbito deportivo, y eso sí, yo lo conozco porque al ser parte de esta oficina he recibido esa información.
No obstante, y ahí debo hacer un cierto mea culpa respecto a nuestra institución, el señor Fernando Correa prestó servicios al área de educación del Comité Olímpico de Chile, que es un área en particular, prestando servicios de ciertas evaluaciones, según entendí, y el área de educación no realizó la consulta a la oficina, la cual yo lidero, respecto a si existían o no algún tipo de impedimento para la contratación de don Fernando Correa. ¿Esto por qué se lo digo? Porque como los procesos son procesos reservados y como ellos no reciben ningún tipo de notificación, y ahí voy nuevamente al problema en cuanto a la norma, porque cuando existe una denuncia, no necesariamente existe el impedimento. Pero hay una funa por violación exactamente igual a lo que están relatando nuestras deportistas, que lo que tuvieron que hacer. Entonces, vuelvo al tema del espíritu colaborativo. O sea, usted me puede decir y me puede responder una y mil veces lo que me está diciendo, pero yo todavía no logro entender porque no nos dimos cuenta, no sabíamos si está apto o no está apto, si tiene la capacidad, si se puede o no contratar a un imputado. Claro que se puede contratar a un imputado, sin duda, pero esa delicadeza y ese tema de la colaboración que yo manifiesto acá es mi pregunta y vuelvo a caer exactamente lo mismo. Y si usted pone, como lo hice yo ayer, un ejercicio muy fácil, porque quería justamente ver el tema del karate, abusos en el karate, y sale una cantidad de casos, hay uno que está por 50 años, que tienen que ver con los municipios, tienen que ver con el tema del proceso formativo también, del comienzo. No tenemos una lista, yo entendía que sí había una lista de personas que no se pueden contratar o que por lo menos tienen procesos. ¿Eso existe en el coach? ¿Lo tienen? En su oficina, y aquí termino la pregunta, en su oficina del respeto en el deporte del coach, ¿qué específicamente se ve? Lo que usted mencionó fueron 3 cosas: orientar, guiar y oficiar. ¿Esas son las labores? ¿Cuántos oficios han mandado? ¿Cuántas personas han llegado ahí? ¿Cuántos procesos han podido atender en esta oficina? Sí, gracias, diputada. En relación con don Fernando Correa, señalar, insisto, que nosotros generamos internamente un listado de ciertas personas que o no pueden ingresar a nuestra institución o eventualmente no pueden ser contratadas. Insisto, en el caso de don Fernando Correa hubo un error por parte del área de educación donde se solicitó su prestación de servicios, la cual cesó en el mes de, si mal no recuerdo, a principios del mes de junio, y donde no se hizo la consulta a esta área y ellos malamente pensaron que no debían hacer la consulta porque era una prestación de servicios específica. No puedo en el fondo negar algo que efectivamente fue así y que lo informamos en el oficio. En relación con la labor que nosotros realizamos, efectivamente nosotros participamos de procesos de denuncia que se realizan. De hecho, durante el año 2023 tuvimos 46 procesos en los que nosotros participamos respecto de las federaciones, respecto de los cuales la gran mayoría eran de maltrato, tenemos después discriminación y finalmente abuso sexual. Ahora también quisiera responder a la pregunta y a lo que usted señaló respecto al espíritu colaborativo que tiene el Comité Olímpico de Chile respecto a los deportistas cuando estos realizan sus denuncias. Nosotros como comité lamentablemente no podemos ser los abogados de los deportistas, nos encantaría, pero no podemos. No contamos con los recursos ni con la capacidad técnica para poder hacerlo. En razón de eso, nosotros realizamos ciertos convenios con instituciones. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, tenemos un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, específicamente con el CREDEN, que es el Centro Regional de Defensa de Derechos del Niño del área sur, donde nosotros podemos derivar los casos y la atención psicológica para niños y niñas que así lo requieran. Ellos, si bien entran dentro de, no es que ellos ingresen por sobre otras personas, pero sí gozan de ciertas prioridades para los ingresos. También, tal como conoce mucha gente, nosotros educamos respecto a esto, no tan solo al mundo del deporte, sino también nosotros colaboramos con las universidades, con las municipalidades y hablamos de esto. A lo que yo voy, diputada... ¿Y en eso cuántas municipalidades han tenido la posibilidad de hacer charlas o qué universidades también? Porque de verdad, por encima uno puede decir, claro, muchas colaboraciones, pero ¿cuáles? Porque, por ejemplo, hay... La Municipalidad de Ñuñoa, activamente estamos trabajando con ellos, actualmente también la Municipalidad de San Miguel, en algún minuto también nos solicitó que nosotros diéramos charlas, lo cual lo hicimos. Perdón, tenemos poco tiempo.
En general, se realiza al mundo de organizaciones deportivas y la mayoría lo hace a dirigentes deportivos. Con el gobierno regional también hemos participado y en estas capacitaciones o estas certificaciones que se le hacen a los dirigentes deportivos, también nosotros hemos colaborado y hemos brindado clases y hablamos no tan solo de la ley, sino que más bien de los fenómenos, porque la gente desconoce los fenómenos propiamente. Y otra cosa, doña María Loreto, perdone que la interrumpa. Cuando usted habla de que no tienen los recursos, o sea, no hay, y existe una oficina del respeto al deporte en el deporte, ¿no? Que debe tener claramente un gasto importante, ¿no? Tiene que tener integrantes, debe tener una constitución, por supuesto. Y usted me dice que no tienen recursos para derivar o defender a un deportista, pero más allá del gasto, o sea, existe la Defensoría de la Niñez, existen distintas entidades donde ahí es donde yo hablo del espíritu colaborativo. ¿Ah? Entonces a mí hay cosas que de repente no me cuadran cuando uno ve de repente a todos los dirigentes en primera clase y puedo incluso hablar porque uno ha ido de repente no sé, a distintos campeonatos, Juegos Olímpicos, Panamericanos, y uno dice, wow, el gasto que hay acá podría también derivarse un poquito a la contención de los deportistas. Yo personalmente sé que les va a alegrar a la Karin y también, parece que se fue, no importa, usted le contará, que dentro de los proyectos que nosotros estamos pensando hay uno que es de la Defensoría de los Deportistas, para que no tenga nadie que hacer un negocio respecto de esto, que me parece brutal lo que estoy escuchando, y también la falta de colaboración, de espíritu de colaboración. Sí. Frente a lo que usted me señala de los recursos, quiero señalar primero que la Oficina por el Respeto está compuesta por mí. Soy la única persona contratada por esta oficina. En segundo lugar, los fondos que nosotros utilizamos para hacer campañas de prevención, así como libros y charlas educativas, los solicitamos a Solidaridad Olímpica, que esto es del Comité Olímpico Internacional y que tiene ciertos fines. No podemos utilizarlo en otros fines porque tiene lineamientos. Eso fue una sugerencia. Doña María Loreto, si usted es la única que compone esta oficina de... ¿Cómo procede? ¿Cómo funciona? Si yo soy una deportista, ¿cómo? ¿Qué la labor específica, por favor? Sí, nosotros tenemos canales de comunicación. La gente puede contactarnos como lo hicieron también Karin y Constanza a través del teléfono, por correo electrónico o a través de la página web. Una vez que se contactan a través de cualquiera de estos medios, yo particularmente los cito a alguna reunión, ya sea vía presencial, vía Zoom, como ellos deseen que sea más fácil. Si quieren nos entregan un relato escrito, si quieren nos juntamos, yo lo escribo, etcétera. Una vez que recibimos esta denuncia, nosotros vemos qué es lo que hay que hacer y los orientamos y les señalamos lo que hay que hacer. Si ellos no se sienten capacitados para contactarse, ya sea con el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, con su federación, con el responsable institucional, nosotros realizamos ese primer contacto para nosotros informar respecto de esta situación, derivamos los antecedentes con los que contamos para que las víctimas no tengan que volver a contar lo que ya nos contaron a nosotros y volver a revivir lo que ya ocurrió, y después de eso nosotros le hacemos seguimiento. Si eventualmente hay que tomar ciertas medidas que sí se toman, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos, hubo deportistas que nosotros no inscribimos en los Juegos Panamericanos, aun cuando las federaciones nos habían solicitado su inscripción, porque solamente en esos eventos deportivos nosotros somos los encargados de la inscripción. Y en esos casos eran porque tenían procesos pendientes de connotación ni siquiera pública, pero eran casos graves. Y por lo tanto, la decisión de nuestro comité fue no inscribir a esas personas. Nuestro actuar dice relación con orientar, dirigir las denuncias, que se hagan de la manera correcta, y también posteriormente hacemos un seguimiento para ver si eso ha ido avanzando, si cumple con los plazos. Porque también quiero decirles que la ley establece que hay procedimientos, pero no establece un plazo específico de cumplimiento de ese procedimiento. O sea, una causa puede demorarse 2 días y otra puede demorar 45. ¿Sabe por qué? Porque me queda muy poco rato y tengo todavía a Sebastián. Hoy no está, ya. Perfecto, entonces le vamos a dar todo el tiempo a lo que estamos tratando. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis. Gracias, presidenta. Sí, preguntar por su intermedio a María Loreto, ¿cuántos casos han enviado al sistema con el que ellos tienen convenio? Porque nombró varios casos que ellos han enviado al sistema. Y me gustaría saber cuántos son y con cuántos se tiene convenio. Si me pudiera contestar eso, por favor. Yo doy la palabra, espere un momento, por favor. Por otro lado, yo también quiero pedirle un compromiso
si no es a través de un oficio, pero siempre tiene a la disposición, un informe de todos los lugares donde se han hecho estas charlas, porque cuesta entender que tantas charlas lo haga solo una persona, ¿no? A mí me costaría muchísimo. Y también de las fechas de quiénes han sido los beneficiarios de estas charlas. Puede responder, tiene la palabra. Sí. No hay problema con la información solicitada, diputada, no es necesario que lo oficie, nosotros le podemos enviar la información sin problema. En relación con los convenios, diputado, nosotros hicimos convenio con la Corporación de Asistencia Judicial y en particular con el CREDEN, pero no todas las personas pueden ser derivadas porque tienen que reunir los requisitos de la Corporación de Asistencia Judicial. Y a su vez teníamos un programa que se llama Deportivamente, donde se hacía atención psicológica a las personas que así lo requirieran. Al CREDEN, muy poca, yo creo que le hemos dicho a 5 personas, porque son solo para menores de edad, que pueden ser derivados y hemos enviado los antecedentes, pero según lo que el CREDEN me ha informado, ninguna de esas personas ha llegado a esa oficina. Respecto al proyecto Deportivamente, ahí sí se atendió gente en particular de ciertos deportes y que podría mandarle, si quieren, en el oficio, cuántas personas accedieron a este beneficio, porque era un sistema donde ellos se les entregaba un código de acceso y podían acceder a estas atenciones psicológicas. Entonces, si gusta, le puedo dar el número exacto cuando les responda el oficio junto con la información que nos solicitaron ahora. Sí, lo vamos como oficio, ¿les parece? Queda acordado entonces como oficio. ¿Algún diputado quiere hacer una contrapregunta? ¿No? Yo personalmente quisiera saber cuándo volvería el señor Miguel Ángel Mujica a Chile, si tiene esa información para poder citarlo y si coincide con los tiempos de esta Comisión Especial Investigadora. Me llama mucho la atención lo de una oficina con una sola persona que abarca tanto, ¿no? No es que yo crea que esté faltando la verdad, sino que cuesta entender cuál es el método más transparente de este tema con tantos casos que estamos teniendo. Diputada, desconozco la fecha de regreso, sé que es en agosto y creo que debe ser con posterioridad al 12 de agosto porque es cuando terminan los juegos. Y en relación con que sea solo yo, quiero decir que es un trabajo mancomunado. Yo soy la cara visible y quien está a cargo, pero es un trabajo mancomunado del comité. Trabajamos con las distintas áreas del comité. Somos una institución que cuenta con más profesionales y por lo tanto podemos hacer un trabajo colaborativo. Y desde ahí, por eso lo que yo le señalaba es que soy yo la única persona contratada como oficina por el respeto en el deporte, para que se vea que no existe una millonada de dinero que se dedica a esto. Yo no he dicho, no he hablado de millonada ni de ningún tipo de término ni de monto. Lo que sí le quiero hacer una pregunta en su rol también profesional. ¿Qué opinión le merece a usted el trato que se le ha dado? Porque usted ha reiterado varias veces en esta Comisión Especial Investigadora sobre la revictimización, cosa que nosotras, por lo menos acá, la diputada también tiene una expertise importante en ese tema. Hay 2 abogados y el doc. Entendemos también, yo he compartido con él mucho tiempo. Entonces, cuando usted dice revictimizar, ¿qué opina usted del caso de Cobreloa? ¿Cómo lo ve usted como componente del Comité Olímpico de Chile y cómo se impresiona, o vuelvo a plantear en el mismo término, en el espíritu colaborativo que tiene el deporte? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué señal pueden haber levantado o alzado la voz respecto de este tema cuando tenemos hoy día, después del 2021 al 2024, a 8 exjugadores de una federación también en prisión preventiva? El caso Cobreloa, en particular, como experta en la materia, a mí me parece que fue muy mal trabajado por parte de la federación, en el sentido de que no se realizó un proceso cuando sí se hizo el requerimiento, entendiendo ellos que probablemente no reunía los requisitos del tipo para poder hacer un proceso investigativo. No obstante, nosotros recibimos noticias de este caso a través de la madre de un deportista que creo que estuvo en la comisión, pero recibimos noticias de este caso y yo en particular me contacté con ella durante el año 2024. Ella llegó a nuestro comité este año, donde nosotros obviamente le manifestamos nuestro interés en poder ayudarla, en poder oficiar y ver qué estaba ocurriendo. De hecho, ella llegó a nosotros, yo diría 3 o 4 días antes de que esto saliera en las noticias respecto a la formalización de estos deportistas. En honor Ahí al nosotros... quisiera hacer la pregunta más específica. El Comité Olímpico, usted está representando en este momento al Comité Olímpico. ¿Cuándo se entera del tema de Cobreloa, por ejemplo? Formalmente nosotros nos enteramos este año, El unos días 2024. antes de la formalización. Sí, formalmente sí. Muchas gracias. Ya.
Quiero darle la palabra no, espéreme un poquito, el diputado Arroyo tiene una pregunta porque tenemos también al presidente del comité de arbitraje. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que cuando hablamos de revictimización quizás se utiliza un término tratando de entender que la persona trae a la luz nuevamente, ¿no es cierto?, y se reflota una situación que vivió, porque la persona ha sido víctima desde que ocurrió el hecho hasta el momento en como que se reflota nuevamente el tema. Y a veces más duro, esto se mantiene guardado, cuando se mantiene escondido, que cuando después se da a la luz, porque es un proceso de más sanación y cuesta bastante superarlo. Pero creo que no basta solamente que acá se genere una ley, que de este informe ojalá se genere también una ley, porque no basta eso, porque los ámbitos donde hay que trabajar para que se generen cambios sociales, y en este caso dentro del deporte va más allá, lo que tiene que ser desde la educación, la prevención, no basta solo pensar el tema del castigo que lo vamos a aumentar, sino que hay un proceso mucho más grande que también tiene que abarcarlo la ley. Agradezco a Karin y Macarena por su valentía, hemos escuchado bastante personas que han tenido que entregar su testimonio, lo cual es valiente, y les damos las gracias a ellos porque esos testimonios han permitido que hoy día nosotros además como comisión podamos sacar a la luz este tipo de hechos y tratar de buscar justicia para ellos, y además nos entrega insumos para ir trabajando en los proyectos de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted. Quiero pasar a hacer las preguntas directamente al señor Eduardo Arévalo. Quiero ofrecerle la palabra porque me sorprende enormemente que tengamos que escuchar así. Disculpen, no nos dimos cuenta que había una persona, el entrenador de karate, por ejemplo, que estuvo contratado. O sea, hay que hacer un oficio para preguntar en qué condición está una persona que estuvo tuvo algún vínculo con el tema que estamos tratando. Y en ese sentido quiero su opinión certera, categórica. Nosotros acabamos de leer en el acta de esta sesión que acusan recibo como comité de arbitraje de la petición de si es que los dirigentes, ya sea de Cobreloa, del fútbol, de la Federación Nacional de Fútbol, estuvieran ustedes con alguna facultad de sancionarlo respecto de lo que pasó en el tema Cobreloa. Si se pudiera referir a eso, yo le pido las disculpas por el poco tiempo que nos queda, pero usted es parte de esta comisión también. Gracias, presidenta. En primer lugar, para que no se me vaya el punto, respecto a lo que acaba de decir el señor diputado, en cuanto a la revictimización, y las deportistas probablemente me van a entender, yo no soy médico, no soy psicólogo, pero creo que muchas veces el llorar alivia la carga. El guardarse esto simplemente aumenta el sufrimiento. Y lo que hemos visto acá en esta comisión con el testimonio de las deportistas, yo creo que a ellas las libera, y por lo tanto a veces la revictimización, aunque no se entienda, es necesaria para la sanación. Y en el caso de Cobreloa, al que usted me pregunta, y que me voy a referir a dos cosas, al caso Cobreloa y al caso del karate. En el caso del karate, por gestiones administrativas que yo me encontraba realizando en el Comité Olímpico, y ya habiendo expuesto acá en la Comisión de Deporte, dentro de las 14 causas de abuso sexual que existen en el Comité y que ya están en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y de las cuales ninguna tenemos conocimiento por la falta de facultades, en gestiones administrativas me presentan a un señor que es el presidente de la Federación de Karate, y aprovecho de preguntarle por el señor Correa. Y ahí me entero de que este señor estaba contratado por el coach. Estoy hablando antes del día 2 de junio, antes de lo que dice el oficio. Me comunico con el señor Agliati, le hago presente que este señor fue funado por una deportista, porque no veía justicia. Esta deportista recurrió a la Oficina del Respeto. La Oficina del Respeto ofició a la presidenta del karate en ese entonces, y a la conclusión que se llegó después de esta funa fue enviar una recomendación a todas las asociaciones de karate para que tuviesen cuidado de no contratarlo, o bien, si lo hacían, estuvieran atentos a cualquier conducta que fuera sospechosa. Después de eso, el entrenador presentó una querella por injurias graves con publicidad contra la deportista. Yo tomé contacto con las dos deportistas, me reuní con ellas telefónicamente, y ellas me manifestaron que se debieron retirar del deporte, les gustaría volver, pero siguen afectadas.
La querella por injurias graves con publicidad la perdió. El tribunal la desechó, él recurrió a la Corte ratificó el fallo y en definitiva la jugadora, la deportista, no fue sancionada. Sin embargo, aquí quiero hacer un punto. Ella fue representada por el Ministerio de la Mujer a través de una de las fundaciones con las cuales tienen convenio y se querelló contra el entrenador. El estándar de la prueba respecto a los casos de abuso sexual y de violación, habiendo transcurrido tanto tiempo, son muy altos. Y por lo tanto, la Fiscalía dispuso no perseverar y la fundación que representaba a la deportista le recomendó que no siguiera porque lo iban a perder. Así las cosas, lo que a mí me llamó la atención, y eso usted lo dijo, señora presidenta, fue que la sospecha... Le pido extensión por los minutos que no, hasta las 10. Así, señora presidenta, yo entiendo que cuando hay una funa, cuando hay una acción judicial, cuando la deportista está luchando contra todo el mundo, a lo menos, y en esto coincido con la señora María Loreto, en el sentido de que hizo un mea culpa, de que no se adoptaron las medidas del caso respectivas para contratarlo, yo creo que aquí cualquier sospecha debe llamar la atención y debe hacerlos reaccionar. Los bancos hoy día, yo lo hice presente en una ocasión anterior, por muchos antecedentes comerciales positivos que usted tenga, también hay personas que son sospechosas y no le abren cuenta. Y en este caso, que es más grave, ¿por qué no buscamos todo? Es decir, cuando una de las deportistas dice que un señor diputado tiene en sus redes sociales a una persona que está acusado de abusos sexuales o violación, es como para llamar la atención, o sea, ante la sospecha, abstente, ¿ya? Y qué bueno que lo hayan desvinculado del Comité Olímpico con fecha 2 de junio, porque él no podía estar ahí. El presidente de la federación se sorprendió cuando yo le dije, este señor tiene unas causas de violación. Me acompañaron el certificado de antecedentes penales, no sale nada, obvio, porque no llegó a buen término, no se perseveró. Entonces, esas son las situaciones que ocurren. Ahora, respecto al caso de Cobreloa, ayer apareció una publicación en donde don Fernando Ramírez se autoinculpa y dice que él prefiere que sea sancionado para salvar a la institución. Yo en una sesión pasada dije que Cobreloa no son los dirigentes, Cobreloa es el público, los jugadores, los dirigentes, es un todo. Y por lo tanto, tal vez estarán sospechando que alguien los va a sancionar como un todo al club. A nosotros lo que nos compete como comité de arbitraje es perseguir la responsabilidad dirigencial, para lo cual ayer nosotros contestamos el oficio dando cuenta que habíamos iniciado el proceso investigativo. A la fecha hemos realizado 2 sesiones porque es un tema largo de estudiar, en el sentido de que ellos reclaman de que no es aplicable el protocolo del decreto 22 porque la víctima es externa. Sin embargo, el decreto 22, yo lo hice presente aquí en una primera sesión, el decreto 22 tiene una falencia de haber dejado afuera a la víctima. Y es más, el decreto 22 se refiere también a las medidas preventivas para garantizar la seguridad en la actividad deportiva. ¿Y cuál es la actividad deportiva? La Casa Naranja no era parte de la actividad deportiva, la actividad formadora de los deportistas no es parte de la actividad deportiva, no había ningún adulto que protegiera a los chicos para que no consumieran cocaína, alcohol, marihuana, para que, como lo dijo un abogado, no se fuera rutinario y todos acostumbrados al sexo grupal, porque no tenían otro espacio. Entonces, yo creo que ahí, y esto no me inhabilita para seguir conociendo la causa, ahí sí corresponden responsabilidades dirigenciales por el deber de todo buen padre de familia de cuidado que tiene con las personas a su cargo. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos sesión a las 19:30, señora presidenta, donde vamos a adoptar la resolución de si iniciamos el proceso investigativo, que va a ser breve, no va a ser muy largo, porque va a ser distinto a los otros casos. Tenemos todos los antecedentes, se va a designar un fiscal para actualizar los antecedentes, vamos a citar a una audiencia pública, como es característica de nuestro comité, y vamos a dictar las sanciones, si es que corresponden, a las personas involucradas.
Permítame hacerle una consulta a don Eduardo y abro la palabra si algún diputado quiere hacer las consultas en cuanto al tema. Yo personalmente le quiero agradecer. Ha sido una sesión muy extraña. La emoción de Karin nos pega fuerte a las mujeres. Estamos en un espacio donde aquí también se da. No es necesario entrar en detalles, pero aquí es cuando más unidad necesitamos tener. Yo personalmente lo he vivido porque me he ido encima de temas como las casas de apuestas, la Constitución, a diferencia de la la Oficina del Respeto del Deporte. ¿Cómo se constituyen ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque yo creo que podrían llegar a ser claramente un enemigo de esto, de tanto encubridor. Perdón que lo diga así, yo sé que no estoy hablando de nadie en específico, pero claramente lo vemos. Estamos hablando del entrenador de las marcianitas, estamos hablando de un gallo que estaba en karate y que siguió trabajando. Estamos hablando de que la mayoría de los casos, los tipos que son los victimarios, tienen una protección importante, desde los dirigentes para abajo. O sea, no estoy descubriendo la rueda, no estoy imputando ningún delito a nadie. Yo le quiero preguntar cómo se constituye hoy día el comité de arbitraje, y lo decía muy claro Karin, lo que más necesitamos es, y esto podría quedar claramente dentro de los informes, más presupuesto, por ejemplo, para el comité. Quiero saber cómo trabajan ustedes y qué persecución tienen, porque yo personalmente esta amenaza recibo. Gracias, presidente. La verdad es que aquí vamos a entrar en un tema que escapa un poquito de la investigación, pero es necesario hacerlo presente. El comité de arbitraje se constituye con 4 abogados y quien habla que es el presidente, que yo no tengo la condición de abogado, pero sí me lo permite la ley. Y los 4 me eligieron por tal vez mis capacidades, tal vez por mi entusiasmo, tal vez por andar persiguiendo esto, andar buscando, liderando. Sin embargo, como comité de arbitraje nosotros nos encontramos con una verdadera muralla. Una verdadera muralla. Primero porque podemos sesionar 8 audiencias al mes. Hoy día nosotros tenemos una gran cantidad de causas. Segundo, y esto es importante, pareciera ser, pero no, hoy día no tenemos teléfono, no tenemos internet, no tenemos el pago del arriendo al día, no tenemos los gastos comunes, no han pagado la luz y no han pagado el agua. Y yo lo hice saber por oficio. Entonces, perdón, ¿eso es IND o COCH? A nosotros el IND, el presupuesto nacional nos entrega una cantidad de dinero que son 155 millones de pesos al año. Y eso se distribuye de acuerdo a un proyecto que nosotros presentamos en el mes de septiembre de cada año. Eso se presentó y como tuvimos que dejar las oficinas del COCH porque las iban a ocupar y se perseguía que el comité fuera realmente independiente, porque muchas veces se confundía que el comité era parte del Comité Olímpico. Buscamos oficinas, arrendamos oficinas, se adecuaron, nos cambiamos, ahí estamos funcionando. A medias tintas, como se dice, porque tenemos que luchar, independiente de analizar las causas, tenemos que luchar a andar peleando por los recursos administrativos. Quien paga el COCH es simplemente la caja pagadora porque la ley así lo dispone. Es decir, nosotros presentamos el proyecto a través del COCH, el COCH lo manda al IND, el IND lo aprueba de acuerdo al presupuesto, manda los fondos y no tienen que pagar. Es el proceso. Y en cuanto a el reconocimiento, el valor, porque acá se lo han manifestado todo, de manera transversal. Yo creo que en la comisión donde preside el diputado Andrés Celis de Deporte, siempre hacemos evidente el agradecimiento, porque yo creo que hoy día el deporte se viste de otra manera, ¿no? Por lo menos se viste, cambia de vestimenta. No sé si se cambia la forma, el fondo, pero algo está pasando. ¿Cómo lo apoyan? Hoy día yo siento todo el apoyo, fundamentalmente de los deportistas, que es lo que realmente nos interesa. A nosotros nos interesa el apoyo de los deportistas, nos interesa apoyar a los deportistas, y lo que el comité de arbitraje se ha puesto como objetivo es cambiar la mentalidad en el deporte. El deporte no simplemente se triunfa al ganar medallas. Yo prefiero no ganar ninguna medalla, pero tener gente sana, tener gente buena y gente que no cometa delitos. Y para eso hay que ser estricto. Y en eso yo creo que no es un tema puramente del deporte, sino que es un tema país. En el tema país muchas veces, por lograr un objetivo, hacemos lo que sea. Y eso es lo que hay que evitar. Nosotros como comité de arbitraje también recibimos presiones, también recibimos llamados de presidente, y eso se terminó. Porque yo no le contesto el teléfono a nadie, y eso lo he repetido hasta el cansancio. Pero sí,
considero que para algunos actores, que son los malos actores en este tema, no vamos a ser personas queridas. Y a mí no me interesa ser querido, sino que simplemente me interesa cumplir mi trabajo como le interesa al resto de los miembros del comité. Hoy día estamos enfrentando una polémica de un conflicto de intereses en el comité. También lo hice presente mediante una carta a la Comisión de Deportes. Dentro del comité. El comité está con un problema bastante delicado y eso lo hice saber ayer mediante un oficio al presidente de la Comisión de Deporte y también en atención a que ese mismo oficio nosotros lo hicimos llegar hace más de 10 días al directorio del COCH, no hemos recibido ninguna respuesta, ninguna, y es más aún, la persona involucrada me acaba de mandar un mail y me pregunta cuándo tengo sesión. O sea, ni siquiera a ella la han contactado para preguntarle, oiga, ¿qué pasa con esto? Oiga, primero impactada. Quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Deporte, porque seguramente lo vamos a tratar ahí en la comisión esta tarde. Vamos a estar muy atentos. Y por otro lado, a las 19:30 horas, usted sabe que yo estoy a su entera disposición. Vamos a tener noticias respecto de las inhabilidades o de las responsabilidades que tienen los dirigentes, que es algo que va a aliviar por lo menos la labor que nosotros hacemos hace tanto tiempo, y acá hay varios protagonistas y uno de ellos es el presidente de la Comisión de Deporte. Tiene la palabra. Presidenta, un último punto que se me quedó en el tintero y que estaba acá, don Sebastián Villavicencio, donde ocurrían el máximo de causas de maltrato y discriminación. Tiempo atrás nosotros fallamos una causa del Goldberg, donde fue sancionado don Raúl Clivio, entrenador, por 6 meses de suspensión. Él recurrió de protección y el día jueves se vio la causa y el recurso de protección fue fallado en contra, por lo tanto nos dieron la razón al comité de arbitraje. Yo lo felicito nuevamente. Lo que sí quiero acordar, no puedo tomar acuerdos, pero con la Secretaría vamos a tomar la decisión de cómo los invitados próximos, pero yo creo que por alguna razón tuvo Sebastián para caerse, ¿no? Se cayó de la conexión, para que tratemos el tema paraolímpico. Ese es el abuso y tenemos invitados pendientes, así que no voy a pedir acuerdo porque no me lo pueden dar con la cantidad de diputados, pero yo tengo la facultad, así que acuerdo nomás. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, le pido a la señora María Loreto, ojalá pudieran contestar los oficios antes de que termine esta comisión especial investigadora, y hacerle saber a don Miguel Ángel que es bienvenido apenas pueda, si se puede conectar en una sesión próxima. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.